¿Cómo se están preparando los hoteles de cara a la autorización para viajes interregionales que comenzará a regir a partir del próximo lunes? ¿Qué protocolos sanitarios van a tener? Para hablar sobre este tema nos acompaña Andrés Fuenzalida, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Hola Marco, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Primero, ¿cómo se va a efectuar este reinicio, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, de los hoteles a volver a prestar servicios de acuerdo a la reactivación de los viajes interregionales? Bueno, en primer lugar, lo que desde nuestra industria percibimos de esta noticia de que haya la posibilidad de desplazarse en aquellas comunas con fase 3 en adelante, es de una muy buena noticia. Lo hemos llamado como los destellos de luz al final del túnel. Tenemos que ver qué es lo que pasa, cuál es el nivel de movimiento que se materializa. Y en función de eso, yo creo que la respuesta va a ser inmediata de nuestra industria. Nuestra industria, para poder empezar a operar, ya cuenta con los protocolos sanitarios. Esto es algo que trabajamos hace mucho tiempo con las autoridades. Estamos hablando de que los protocolos estuvieron listos hacia finales de junio. Y tuvimos una prueba de fuego que fue cuando una parte importante de la industria se activó como residencia sanitaria. Esa fue una experiencia muy valiosa para poder enfrentar lo que viene cuando se dé ahora la reapertura. Ahora, entendemos también que se van a adoptar este tipo de medidas sanitarias. Me imagino yo, por ejemplo, que el aforo también va a ser menor. Por ejemplo, en espacios públicos, el aforo de los recintos baja debido a la situación de pandemia. ¿Cómo van a actuar con la capacidad, por ejemplo, hotelera de los recintos? Bueno, en general los aforos están determinados para lugares como el restaurante, áreas públicas, salas de reuniones y ese tipo de espacios. En los espacios privados, en las habitaciones, los aforos son los de siempre. Típicamente las habitaciones son o singles o en el mejor de los casos dobles y por tanto quienes ocupan en condición de doble son personas, no sé, de la misma familia, el marido, la mujer, madre con hijos, etc. De modo que la autoridad no consideró necesario modificar en ese sentido el aforo. Lo que sí va a haber muchas medidas de seguridad, como ustedes están mostrando en las imágenes, medidas que tienen que ver con quizás que el check-in va a ser muy distante el pasajero del recepcionista, en algunos casos, como muestran sus imágenes, en algunos casos va a ser con un check-in electrónico, que uno puede acceder directamente a la habitación con el código del teléfono, aforos en la cantidad de pasajeros en los ascensores, cosas de esa naturaleza. Todas cosas muy evidentes y vistas en otros casos, no nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Lo que sí, en los hoteles que cuenten con spa, con piscina, gimnasio, esas facilidades van a estar cerradas, salvo contadísimas excepciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los hoteles que están emplazados o que tienen conexión directa con casinos de juego? Bueno, ahí hay dos mundos. El casino de juego tiene un protocolo, así como también lo tiene el establecimiento hotelero. Desconozco personalmente el aspecto que tiene que ver con los casinos, pero sí, mire, yo creo que aquí hay, y qué bueno que hace la pregunta, porque yo creo que es fundamental para que no solamente en el uso de los hoteles, sino que en el de los restaurantes, así como en el uso de los supermercados o de cualquier otra facilidad, somos los ciudadanos los llamados a cuidarnos. ¿Cómo? Con la mascarilla, con el distanciamiento social, con la higiene permanente de las manos, ya sea lavándolas o usando alcohol gel. Sin esas tres cosas muy simples, evidentemente que aumentamos la probabilidad de contagio. En España ha habido un rebrote súper importante y aquí el dato que les quiero dar a la ciudadanía es el siguiente. ¿Por qué se supone que se dio ese rebrote? En las encuestas dicen que las personas todas usan mascarillas en los espacios públicos, abiertos o cerrados. 94-95% de las personas declaraban usar. Pero en el caso de reuniones familiares, pequeñas o con amigos, las personas se sienten en confianza y solamente el 8% declara usar mascarillas. Entonces ahí está el riesgo potencial. Si nosotros somos conscientes y cumplimos con nuestro deber, hoy día esto pasa a ser un deber cívico, yo creo que vamos a poder funcionar sin problemas. Por lo demás, esto de encontrar una solución definitiva, que podría ser a través de las vacunas, es algo que se va a dar en el tiempo, 2 o 2 años y medio, 3 años más.
Por lo tanto, si no aprendemos a convivir con el fenómeno desde ya, el panorama para el mundo es muy dramático, porque no podemos estar 2 años más encerrados, necesitamos trabajar. Esta semana se anunció que se vuelven a autorizar los viajes interregionales, alguna medida que comienza a regir el próximo lunes. Desde que se hizo este anuncio, ¿han identificado ustedes un aumento en las reservas de las habitaciones? ¿Y dónde se ha concentrado este aumento, si es que lo hay? Mire, esa es una pregunta que lo voy a poder responder la próxima semana. Todavía no tenemos una respuesta así tan significativa como para poder dimensionarla. Sin lugar a dudas, en los próximos días la ciudadanía va a entrar a funcionar y ver cómo opera este desplazamiento. Es muy importante que las indicaciones que la autoridad está dando respecto de cómo se va a producir este funcionamiento sean claras y simples. No vaya a ser que le empecemos a poner condicionantes y al final, con esas condicionantes, el nivel de gente que se pueda mover es muy bajito. Hasta aquí, aparentemente las medidas son claras. Hay que pedir un permiso en la comisaría virtual para indicar desde dónde hasta dónde me voy a desplazar, cuándo viajo en un sentido, cuándo regreso. Eso es relativamente fácil y no debería tener problemas. Espero y ojalá, por eso digo destellos de luz al final del túnel, ojalá que esos destellos se conviertan en una lucecita. La otra parte de la luz potente es aquella que tiene que ver con la reapertura de las fronteras. Eso es algo que nosotros estamos empujando que ocurra, por lo mismo que le decía recién. En la medida que nosotros apliquemos los protocolos que están establecidos a las distintas instancias, hoteles, restaurantes, casinos, como mencionó usted, el aeropuerto, los aeropuertos, y los ciudadanos, respetando, no deberíamos tener ningún problema y podremos volver a rehacer nuestra vida y a refuncionar en todas las actividades económicas. Entendemos, de acuerdo a sus palabras, que no va a bajar la capacidad, por ejemplo, de habitaciones que tienen los hoteles actualmente, salvo algunos espacios específicos como piscinas, como usted mencionaba. Sin embargo, también entendemos que hay cierta preocupación y que en este primer tiempo de reapertura general, por llamarlo de alguna forma, de los hoteles, pueda haber quizás una demanda mucho menor que en años anteriores. ¿Se pueden sostener económicamente los hoteles en esta situación, en este contexto? Bueno, a ver, primero que nada quiero decirle que las piscinas es altamente probable, creo que con un 100% de probabilidad de que estén cerradas. Lo mismo con los spa y con los gimnasios, los saunas, etc. Para dejar claro el punto, yo creo que en relación a la demanda, el proceso de demanda de nuestros connacionales en una primera etapa va a ser creciente, pero gradual y lento. Nuestros hoteles tienen claro que, nuestros socios y la hotelería en general a lo largo del país tienen claro que ese va a ser un proceso de recuperación lento. Cada uno va a ir determinando en qué momento reabre su operación. Un hotel, en términos generales, financia sus costos en condiciones normales de mercado, con tarifas normales de mercado, en torno al 45% y hasta el 55% de ocupación, dependiendo de cómo es su estructura financiera. Por lo tanto, yo creo que en una primera etapa vamos a seguir todavía con operaciones deficitarias, pero por lo menos volviendo a funcionar. Ya llevamos 6 meses de cero ingresos desde el inicio de la pandemia, más 5 meses anteriores afectados gravísimamente por el estallido de violencia que se originó en octubre. Entonces ya vamos a cumplir un año, necesitamos volver a operar. Ahora, este último tiempo ha sido bien complejo, lo escuchábamos en sus palabras desde marzo, que no ha sido posible utilizar los hoteles con fines turísticos, sino más bien, como usted comentaba, como residencias sanitarias en muchas ocasiones, pero quiero saber cuál ha sido, si es que pudiéramos realizar un diagnóstico concreto, específico, bien certero, por ejemplo, con algunas cifras, algún porcentaje o alguna estimación de hoteles que probablemente hayan debido cerrar, otros que se vean complicados, otros que no tengan mayores problemas para poder volver a abrir a partir de la próxima semana. ¿Cuál ha sido la situación en estos últimos meses de pandemia en números, en cifras y en consecuencias concretas para los hoteles? Bueno, mire, Marco, afortunadamente no tenemos noticias de grandes números de hoteles cerrando en forma definitiva sus operaciones. Lo que tenemos sí son un alto porcentaje de establecimientos con sus operaciones cerradas. Al principio de la pandemia, le estoy hablando de los primeros días de abril, llegamos a tener el 98% de toda la oferta nacional cerrada. Hoy día estamos fluctuando en torno al 85% y eso probablemente va a ir disminuyendo.
85% de los establecimientos cerrados. Eso va a ir disminuyendo en la medida que estas reaperturas y movimientos interregionales se puedan ir sucediendo. Hasta la fecha, la industria del turismo, no tenemos datos desagregados en su composición, me quiero referir a las fuentes de trabajo, al número de empleos, generaba 600.000 empleos hasta octubre del año pasado. A la fecha, se han perdido cerca de 250 a 300.000 empleos y hay 120.000 empleos suspendidos. Eso es una cifra de marca mayor. Y a esto hay que agregar que mucha parte de la industria se hace de servicios externos, proveedores, por lo tanto, en esa mano de obra aledaña, empleos indirectos que denominamos, sumamos 400.000 adicionales. La industria del turismo tenía 1 millón de empleos, probablemente hoy día la mitad se han perdido. Desde ese punto de vista, y muy buena su pregunta, Marco, se lo agradezco, hacemos siempre un llamado a la autoridad a tomar en consideración, y ellos lo saben, la gravedad de este problema y que puedan salir en ayuda del sector turismo en particular. Esta es una industria que por lejos ha sido la más afectada, no solo en Chile, sino que en el mundo, y requiere, por tanto, de atención particular. Necesitamos de medidas particulares para poder recuperar esos empleos y evitar adicionales. Estos 120.000 empleos que están suspendidos no queremos que se pierdan. Ahora, ¿de qué forma podemos comparar la situación que están enfrentando los hoteles más pequeños con hoteles más grandes o que llevan mayor tiempo o que pertenezcan, por ejemplo, a grandes cadenas? Bueno, básicamente tiene que ver con las capacidades de reacción. En un hotel chico, el dueño es multifuncional, tiene que hacer de todo, tiene que estar negociando con un banco, tiene que estar cerrando, tiene que estar negociando con los proveedores que dejó de comprarles o de los servicios básicos. Al tener cerradas las operaciones, muchas veces estamos todavía teniendo que pagar la cuenta completa de la energía eléctrica porque los contratos establecen capacidades instaladas y eso obliga a pagar a lo mejor la misma cuenta del servicio del año pasado. Entonces, en un hotel chico, el propietario tiene que hacer todas esas funciones y desde luego que es mucho más difícil administrar todas las variables. En una cadena, en un establecimiento de mayor tamaño, hay equipos conformados donde se pueden distribuir ese tipo de funciones. Además de que el sistema financiero mira con mejores ojos, evidentemente, a aquellos que tienen mayor espalda. Entonces, es un mundo de diferencias bien grande, pero cada uno tiene su ventaja también. En el mismo caso, el más chiquitito tiene costos más chiquititos, el más grande tiene compromisos mayores. Lo importante de todo esto, Marcos, es que al final de esta tormenta podamos salir el mayor número de establecimientos de alojamiento turístico con vida. Para el bien del país, Chile es un país que tiene un potencial de turismo salvaje, impresionante, y en los últimos 30 años ha crecido de una manera que no ha hecho ninguna otra industria en el país. Es importante, por tanto, rescatar ese trabajo, ese esfuerzo de 30 años entre públicos y privados para que Chile se pueda proyectar hacia adelante con un turismo muy potente. Yo creo que una vez que termine la pandemia o se encuentre una solución definitiva con la vacuna, el mundo va a querer viajar, yo pienso, con mucha fuerza, con mucha decisión. Y nosotros tenemos que tener nuestros productos, tenemos que hacer todo lo posible para salvar y rescatar a la industria del turismo. Para ir finalizando ya esta conversación, quería preguntarle específicamente por eso último. ¿Qué proyecciones tienen desde la asociación, por ejemplo, proyecciones para los próximos meses, para el próximo año, considerando también que estamos en tiempos de pandemia y que cualquier cosa puede llegar a cambiar en cierto momento? No lo entendí bien su pregunta. ¿Qué proyecciones tienen desde la asociación para los próximos meses y para el próximo año respecto a la capacidad, por ejemplo, de los hoteles, considerando que estamos en tiempos de pandemia y que la situación puede llegar a cambiar nuevamente, puede empeorar, puede mejorar, pero está todo ahí, está todo cambiante? Bueno, es una pregunta súper difícil de responder porque, como usted bien dice, todo es posible. Desde ahí, primero que nada, decirle que la industria está muy golpeada financieramente y para poder sobrevivir vamos y necesitamos contar con la ayuda del sector público. Eso es una condición absolutamente necesaria. Las autoridades están evaluando eso, hay un trabajo que se está realizando con un equipo, con un grupo del sector privado a través de los gremios a todo nivel nacional, en conjunto con algunos legisladores, para promover una ley que salga al rescate de la industria del turismo.
Desde luego que todas las medidas sanitarias, por eso le mencionaba mucho la responsabilidad que cada ciudadano tiene que tener, y no solamente estoy hablando de los ciudadanos de Chile, estoy hablando del mundo en general. Nos cambió la forma de vivir la vida, vamos a tener que ser mucho más cautos. Respondiendo en concreto, este va a ser un año absolutamente perdido, el año 2020. El año 2021 nosotros esperamos netear, no tener pérdidas, para recién en el año 2022 empezar a ver la luz ya en forma más decidida al final del túnel. Bien, Andrés Fuenzalida, presidente de la Asociación de Hoteleros de Chile, muchas gracias por habernos acompañado en Noticias 24. Buenas tardes. Muchas gracias, Marco, a ustedes por invitarme.